Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Fisherton Plus, nuestro canal de nuestro streaming, para charlar un poquito más tranquilos de economía, de política, de negocios, de justicia. Y en este caso vamos a hablar de control, porque nos acompaña el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, el señor Diego Herrera. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias Bien. por la invitación. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Rosario es una ciudad muy grande, muy complicada, muy compleja, tiene de todo, tiene tránsito, por supuesto, tiene economía informal, tiene noche, tiene un montón de cosas. ¿Cómo arranca tu día, en línea general? ¿Cómo es un día tuyo en condiciones normales y un día de la Secretaría, ¿no? Porque me imagino que muchas cosas se pueden planear y otras te sorprenden. Sí, tiene mucho de eso, de lo que vos decís. Hay muchas cosas que uno planifica, que las puede llevar adelante, pero también hay muchos imprevistos que surgen en el día, y te digo que son muchos, que uno tiene que ir viendo y trabajando. ¿Cuándo arranca mi día? A la mañana muy temprano. ¿Cuándo termina? No se sabe. No se sabe. Y sobre todo es los 7 días de la semana, no es como algunos que dicen, bueno, llega el viernes, listo. No, al contrario, para nosotros arranca lo peor los fines de semana, porque tiene muchos eventos, muchos encuentros, con lo cual, bueno, es cotidiano, el día a día, y eso que te pasa, mucho imprevisto, por ahí accidentes de tránsito, situaciones que uno no la puede prever, que tiene que actuar en el momento. En condiciones normales, si no surgiera ningún inconveniente, me imagino que deben surgir inconvenientes inesperado todos los días, pero ¿por dónde va el control estándar? Sí, a ver, también la complejidad que tiene la Secretaría es que nosotros tenemos 5 direcciones, o sea, dentro de la Secretaría de Control hay 5 direcciones, que es la Dirección General de Tránsito, que ahí vemos todo lo que tiene que ver específicamente con el tránsito, pero después también está la Dirección General de Inspección de Industria y Comercio, que tiene que ver con más que nada con el tema de los comercios, las industrias, el control. Por otro lado, la Dirección General de Control Urbano, que ahí es más específico a lo que es el espacio público, el control del espacio público, y también la Dirección General de Proximidad y la de Fiscalización de Transporte. Todas esas tienen una planificación que va viendo cada uno su competencia, ¿no? Pero básicamente hoy la mirada, sobre todo la mirada que nos pone el intendente en forma constante, es el orden en el espacio público, en la calle. Entonces, un poco la planificación, el eje rector va por ese lado. Es una secretaría muy amplia que abarca muchas cosas, Diego, y muy complejas. ¿Qué cosas el ciudadano común va, hace sus tareas, sus cosas, se desempeña, se va el control lo tiene a lo mejor muy minimizado el tema? ¿Qué cosas ven ustedes desde la Secretaría que yo, por ejemplo, un ciudadano común no ve? ¿Qué complejidad, qué cosa decir, che, ojo, préstenle atención a esto, que esto no es moco de pavo? No, a ver, primero la falta de cultura ciudadana que hay, digamos, uno lo ve mucho, exigen controles, pero cuando le toca a uno se quejan de los controles. Eso pasa mucho. Y siempre cuestionando todos los procedimientos, que no, que está mal, que esto, que lo otro, que no, que yo venía. ¿Hay como una rebeldía a la norma o rebeldía a la autoridad, sí, Diego? Tal cual. Y más que antes, cada vez más. Sí, cada vez más. Y la calle también cada vez más difícil. Nosotros, si bien no son muchos, pero hemos tenido episodios violentos de querer agredir a los inspectores municipales. Incluso en algunas situaciones hasta hemos ido acompañados con personal policial y también han sido agredidos el personal policial. Bueno, cada vez se ve un poco más la complejidad. O sea, la convivencia está más compleja. Sí. Más... Y me parece que ese es el desafío, que un poco también es lo que nos lo pone el intendente, sobre todo ahora que se logró bajar los índices de violencia, que estamos en una mejor etapa en cuanto a los índices de violencia, de robo, es empezar a trabajar fuertemente ese cambio cultural que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con el respeto a las normas, a poder convivir entre todos, que no pasa por ahí en algo que termine siendo violento, pero que una doble fila molesta a un montón de gente. Entonces empezar ese respeto que tiene que ver con la convivencia en la ciudad, ¿no? Claro. De los temas que parecen chicos,
¿Cuáles son los que traen más problemas? ¿Qué sé yo? Ruidos molestos, por ejemplo, o la doble fila, o el consumo de drogas. Ya no estamos hablando de que se maten, estoy hablando del consumo complicado de drogas, o los trapitos, que es un tema o la basura. ¿Cuál de esos temas que parecen más chicos son los que traen más problemas, o a ustedes les traen más problemas para controlar? Nosotros en la Secretaría el reclamo mayor que tenemos es el ruido molesto. ¿Sí? Sí. Nosotros ruido molesto lo tenemos dividido básicamente en 4 categorías. Una es ruido molesto en domicilio particular, que es cuando un vecino pone música fuerte. Ese es el mayor, se lleva casi el 50% del ruido total. Después está el ruido comercial, que tiene que ver con algún boliche, con algún bar, que ese también le sigue ahí casi en un 30 y pico %. Y después, un poco menor, el ruido que tiene que ver con las obras en construcción y muchas veces que también hacemos una diferenciación con iglesia o algo más específico. Pero esos son menores. En el caso de los vecinos, que me decís que de las quejas por ruido es la mitad, ¿cómo se actúa ahí? ¿Tiene que golpear la puerta, decirle baja el volumen? Y si no... Es muy difícil. Primero porque uno no puede ingresar si no tiene una orden, o sea, uno no puede ingresar al domicilio y, no sé, secuestrar los parlantes, lo que sea. Entonces un poco es esto, convivencia, mediaciones, el inspector golpea la puerta, le dice que hay un reclamo por ruido molesto, que por favor que baje, que si no a la próxima se le labra un acta. Muchas veces ¿qué nos pasan? Sí, lo bajan, el patrullero se va y lo suben, y bueno, ahí cuando se vuelve se le aplica una multa por ruido molesto, por generar inconveniente en el entorno del barrio, ¿no? Vos mencionabas entre las direcciones que están bajo dentro de tu secretaría el tema del control de comercios. ¿Cómo se controla una ciudad en donde los comercios que están legales merecen controlarse y ver si cumplen con todas las normas, pero donde hay muchos comercios ilegales, donde hay mucha actividad ilegal, qué sé yo, los vendedores ambulantes que no están autorizados, bueno, por supuesto los cuidacoches? ¿Cómo balanceás esa situación? Bueno, ese es un tema que siempre, sobre todo en lo comercial, digo, y que tiene que ver con la venta ambulante, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos quejas de los propios comerciantes que a lo mejor, no sé, en plena calle San Luis o en plena peatonal nos denuncian, enfrente de mi comercio tengo uno instalado, bueno. Eso es directamente el área de control urbano, va y actúa sobre el vendedor, se lo saca, se le secuestra la mercadería, porque si no tiene el permiso que habilita la municipalidad para la venta ambulante, no puede estar en el lugar y se le hace el secuestro de la mercadería. Y luego está el control, que sí tiene que ver con lo legal, que muchas veces se hacen controles, se toman corredores comerciales y se hacen controles, pero que tienen que ver más que nada por cuestiones de seguridad e higiene, que estén el local acorde, en la gastronomía, bueno, que también estén acorde, digamos, lo que produce. Esos operativos uno lo hace no con clausura del lugar, pero sí para marcar las cosas que están mal, se le baja una infracción, pero no se clausura el lugar, pero sí para ir sosteniendo que todos puedan cumplir con la normativa que se establece. Ahí hay un sector que es legal, pero que a veces está en el borde, y por ahí muchas veces se cae del otro lado, que es el tema de las chatarrerías y los desarmaderos. Me acordé, lo debe tener muy presente, se robaban porteros eléctricos, se robaban la manija de los edificios, de bronce. ¿Cómo están esas áreas? ¿O los autos que se roban o que se...? Mirá, a mí cuando me tocó asumir la secretaría, era un tema que, bueno, que es lo que vos bien decías, que salías, te levantabas a la mañana para ir a trabajar y veía veredas, agua saliendo, pues se robaban los medidores, bueno, era terrible. Ahí en ese momento hablamos con el Ministerio de Seguridad y acordamos un trabajo en conjunto, incluso incluimos también a la empresa, en ese caso a ASA y a Litoral Gas, un trabajo en conjunto, y logramos en menos de un año bajar más del 50% del robo de medidores de agua y de ¿Eso es controlando donde se robaban o yendo a ver dónde iban a parar? Las dos cosas. Las dos cosas. Básicamente terminábamos yendo a el segundo eslabón que le llamamos, que es la chatarrería en sí,
que era donde terminaban las cosas. Claro. Y después había un trabajo que muchas veces por denuncia de los vecinos, porque en una época se daba que a lo mejor 3 cuadras seguidas se hacían robo de medidores, entonces también la policía actuaba porque al vecino a lo mejor podía denunciar rápidamente y entonces se lo enganchaba a la persona en el lugar, en el barrio, pero si no íbamos y atacábamos directamente a la chatarrería en sí. La gran mayoría no tienen habilitación. Claro, por eso te decía, están en el borde, ¿viste? Exactamente, han sido clausurados. Nosotros en ese 2024, que fue el mayor año que se trabajó muy fuerte con la poli, donde se logró bajar drásticamente los robos, secuestramos más de 20 toneladas de material, tenga que ver bronce, cobre, que eran por robo de cable, por robo de medidores de gas, por robo de agua, de medidores de agua, bueno, más de 20 toneladas y se demoraron y fueron presas más de 20 personas también por esa situación. Claro, no están registradas, no están anotadas, no están en blanco, hay que hacer una investigación, me imagino. Exacto. En el camino, un rastrillaje. Eso se trabaja junto con la policía, un trabajo de investigación en el cual terminamos con una orden de allanamiento dictada por un juez, entramos al lugar y ahí cuando entramos al lugar verificamos. Si no pueden comprobar la procedencia de lo que hay en el galpón, de ese cobre, cómo lo consiguió, automáticamente se le forma una causa a esa persona. Eso está, por lo menos no públicamente no se habla más de ese tema, pero está controlado, digamos, está bastante controlado. No, está bastante controlado. Hemos tenido en los últimos 2 meses, que ahí nos hizo la alerta Litoral Gas, un leve crecimiento. El otro día tuvimos una reunión con los directivos del Litoral Gas, un leve crecimiento que empezamos a ponerle nuevamente el ojo, pero la verdad que bajó muchísimo. Sobre todo esto que vos decías, que a la mañana uno se levantaba y a lo mejor se encontraba que le robaban el picaporte de la puerta, el portero eléctrico, el medidor. Bueno, insólito. Eso pero... La verdad que yo siempre lo marco, yo asumí diciembre del 2023, el 11 de diciembre del 2023, y era terrible hasta que... también con un nuevo gobierno provincial pudimos armar junto con el Ministerio de Seguridad una estrategia en común y bueno, todo el 2024 se redujo más del 50% el robo tanto de medidores de agua como de medidores de gas. El robo de luminaria también, se pudo recuperar mucha luminaria del alumbrado público, ahí también hubo una estrategia de ponerle chip a las lámparas, entonces mucho se trabajó con la PDI porque nos localizaba dónde estaban las lámparas. Se libraba una orden de allanamiento, íbamos con la policía, así que eso hoy está bastante controlado, pero siempre poniéndole un ojo porque por ahí crece. También tiene que ver que justo se dio también una conjunción que en ese momento también bajó un poco el precio del cobre, okay. Entonces también eso redujo un poco. Sí. Diego, ¿cómo es la noche rosarina? ¿Cómo está la noche rosarina? La verdad que está creciendo un montón. ¿Está más tranquila o está más picante? No, yo la veo tranquila. Tiene sus complejidades, sus quejas por ahí vecinales de ruidos molestos en algunas zonas que uno trata de ir resolviéndola, nosotros en el medio también se aprobó una ordenanza de nocturnidad nueva, en donde bueno, plantea también unos ciertos parámetros de insonorización para locales comerciales, no cualquiera puede poner música, creo que eso ordenó también un poco la noche, hay algunos focos todavía que hay que terminar de solucionar, y después me parece que cada día viene creciendo un poco más la noche en sí, digamos, muchos espectáculos, muchos eventos masivos, el productor ha tomado nuevamente a Rosario como una plaza, la verdad que nosotros venimos por lo menos en lo que es el año pasado y este año con un nivel de eventos muy grande, claro. Y eso está bueno porque genera un montón de cosas, no es únicamente genera turismo, genera que la gastronomía funcione, entonces en eso estamos haciendo mucho foco. Bueno, a Rosario va a tener, lo hablábamos, estuvo visitándonos en la radio el jefe de gabinete, Rogelio Biasi, y estuvo ayer Alejandra Mateus de Turismo. La infraestructura que va a tener Rosario para los eventos, para la noche, va a ser, después de los Juegos, mucho mejor, porque hoy probablemente el hipódromo, sí, el autódromo menos, no parecen lugares muy cómodos. Imagino te debe resultar bastante complicado controlar y ordenar el autódromo, por ejemplo, cuando va Pitti, creo que estuvo hace una semana, 25.000 personas. Imagino que es medio incómodo eso para acomodar, ¿no? El autódromo, siempre lo decimos, la locación, si se quiere, un poco más compleja y más difícil por la fisonomía
Por la estructura de lo que lo rodea. Exactamente, y también los ingresos, no tenés muchos ingresos. Nosotros de hecho hemos implementado en los últimos 2 recitales grandes, que fue el de Alejandro Sainz y el de Pitti, un nuevo operativo, sobre todo que tiene que ver con lo vehicular, con el tránsito, que es muy parecido a un operativo de cancha en la cancha central. En algún momento, sobre todo más cerca del horario de comienzo del espectáculo, cortamos la circulación y hacemos ambas manos para que la gente pueda ingresar. La verdad que viene saliendo bien, pero sí en el autódromo se le pone un poco más el ojo al entorno y al vecino, porque teníamos muchas quejas de los vecinos que muchas veces quedaban aislados porque no podían entrar al barrio o no podían salir, o toda la gente que venía en un evento masivo como el Pitti o como la Renga que tuvimos el año pasado se le volcaba dentro del barrio. Le bloqueaba los estacionamientos. Eso lo hemos ido acomodando. Hoy, digo, los últimos grandes recitales han salido bien, incluso eso lo trabajamos mucho con el vecino, y le vamos preguntando cómo vienen. La verdad que los últimos 2, las devoluciones han sido muy buenas, pero sí, es el más complejo si se quiere por la locación. A lo mejor después de los juegos, que van a quedar algunas infraestructuras grandes para espectáculos, puede hacer que descomprima un poco eso, ¿no? Sí, y después se han ido generando, por ejemplo, una locación que creo que vino para quedarse, Central Córdoba, que ya vino haciendo el cumbión. Me parece que es un lugar que terminó por lo menos gustándole también a los productores, y la gente también lo tomó para bien. Y siempre nosotros estábamos acostumbrados en los últimos años que hacíamos todo en la rural. Y hoy la rural va a tener una infraestructura que incluso vamos a contar con lo que va a ser el arena después que terminen los juegos, que va a ser un lugar techado, que era un gran problema también muchas veces cuando había inclemencia de tiempo, donde a veces hasta teníamos que ver si se suspendía o no se suspendía. Tuvimos un recital de Emilia Merme con lluvia en forma constante, que fue una situación compleja en el sentido para el público en sí, porque llovía mucho. Sí. En estos casos ya vamos a tener un lugar cerrado que también nos garantiza eso, ¿no? Sí. Hablando del tránsito, ¿qué es lo más complicado? ¿La infraestructura, que las calles quedaron chiquitas o que creció mucho el parque automotor, o las motos que se meten por todos lados, o la conducta? El tránsito. Yo creo que un poco de todo. Creció muchísimo el parque automotor, las motos, y por otro lado quedó una ciudad. Nosotros, si uno ve, es una ciudad que no tiene grandes avenidas, como por ahí puede tener Capital Federal, Buenos Aires, pero y tenemos calles muy angostas. Sí. Pero después, el tema de la conducta. Y después la conducta también. Como usuario de Exactamente. Las motos, ¿no? Las motos, los autos también, pero digo, las motos son una complicación porque es peligroso. Sí. Las conductas también influyen mucho, no solamente las motos, sino también vos, al tener una ciudad de calles angostas, el simple hecho de un auto en doble fila ya te genera que el flujo cambie constantemente, o peor aún, no solamente el auto en doble fila, el corralito de aguas provinciales también ya te cambia un montón. Entonces es todos los días ver un poco ese trabajo hay que tener una buena sincronización de semáforo. Bueno, es algo un poco más complejo, no solamente es una conjunción de todo, te digo, no es una causa, no hay una única causa de la problemática del tránsito. Mezcla de noche con tránsito. El tema de alcoholemia, ¿cómo viene? ¿El rosarino se acostumbró, es rebelde y está tratando de...? No, mira, ahí te digo, yo creo que... Hay algunos que se quejan de que la alcoholemia, dicen los más jóvenes, ¿no? A mí no me afectó nada, porque además no tomo. Que mató mucho la noche rosarina, más picante, más de... No sé si así, el otro día lo comentaban también. Hay algunos que dicen eso, sí, pero yo creo que es el mejor ejemplo de política pública que funciona. Claro. ¿Y por qué lo digo? Primero porque desde que nosotros tenemos alcohol cero, los índices han bajado muchísimo. ¿Y por qué lo digo? Han bajado muchísimo. Porque antes, cuando uno tenía el 0,5 era la especulación tomo. Sí. Bueno, ahora ya las reglas son claras. Es si conducís no podés, si tomás no podés conducir. Entonces, nosotros estamos viendo muchísimo, pero muchísimo en los operativos el conductor asignado. A lo mejor te encontrás en un vehículo 4 jóvenes y te dicen, no.
a los otros jóvenes que van acompañando, vos lo ves que están a lo mejor en un estado de ebriedad, pero ellos, el conductor no, y cuando se le hace el control le da 0. Eso se nota un montón, incluso creo que lo tienen más arraigado los jóvenes que a lo mejor nosotros, pero en eso, la verdad, y digo, ¿por qué es el mejor ejemplo de política pública? Porque no solo los números, nosotros hemos llegado en los últimos años a superar los 50.000 controles de alcoholemia, un récord, pero hemos bajado el índice de positividad. Hoy estamos en el 2,5%, 2,7%, cuando era 0,5 habíamos arrancado en el 12-15% positividad. Y por otro lado, que es lo más importante y que eso es por la política pública de la ordenanza de alcohol cero, han bajado drásticamente los muertos por accidentes viales. Y me parece que ahí es donde uno hace el foco. Claro, nosotros pasábamos en el 2013 de tener 92 personas fallecidas por accidentes viales. ¿Dentro de la ciudad? Dentro de la ciudad. El 2024 fueron 17 personas fallecidas por siniestros viales. Con lo cual eso, yo creo que ahí es donde uno dice... Termina la discusión. Exactamente, tal cual. ¿Se va a poder controlar finalmente las picadas? Es una cosa que es insólito, ¿no? Que se junte gente para hacer esa en plena calle, ¿no? Sí. Es un tema... ¿Es difícil de controlar eso? Porque uno dice, no, pero ¿cómo no lo pueden controlar si se junta un montón de gente? No es difícil de controlar. Lo que pasa que, es un grupo que se mueve, que no está fijo. Nosotros tenemos lugares donde ya venimos haciendo, ya hace un año y medio, lugares fijos, que son los lugares donde más nos denuncian. Florida, abajo del puente Rosario Victoria, Oroño y La Madrid, la zona ahí de Ayacucho y Gutiérrez donde está el Museo del Deporte, a veces también, sobre todo eso se da los domingos a la tarde, el circuito de la Zapatilla ahí en el Parque Alén, o Calazán al fondo, allá donde está el estadio municipal de hockey. Bueno, en muchos de esos lugares, por ejemplo, Oroño y La Madrid, el Museo del Deporte, la Florida, abajo del puente, nosotros tenemos dispositivos fijos todos los días a partir... Esas picadas por lo general siempre se van a la noche, con lo cual a partir de las 10 de la noche ya ponemos personal fijo. Se ha reducido un montón, pero se van moviendo. Como ven que están ahí, se te van a otro lado. Bueno, eso es alerta, llega al 147 por alguna denuncia de vecino y vamos con el móvil a disuadir, porque también por ahí el salirlo a correr puede terminar en una tragedia para tercero, incluso, no solamente para ellos, con lo cual entonces la idea es disuadir, que se vayan, que no se hagan picadas. La verdad que en eso nosotros venimos en el último trimestre con más de 500 vehículos remitidos en esos puntos fijos que tienen que ver con picadas. Es un tema que, incluso hasta sabemos que hay un grupo que viene desde San Lorenzo juntando a motos por Ruta 11 que se van sumando de las localidades de Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, y vienen acá, que por lo general esos son los que están en zona norte. Después hay otro grupo también que es de zona sur y que vincula con algunos de Villa Bernador Galvez. Entonces, como que se van moviendo. Yo creo, hay un proyecto que salió hace poquito en el Consejo que habla de un protocolo, pero me parece que más allá del protocolo lo que está bueno es de que se endurezcan las sanciones para esos casos. Me parece que por ahí hay a donde hay que atacar. La provincia dice, y la municipalidad, que Rosario va a ser la ciudad más monitoreada, con más cámaras del mundo. ¿Cuántas de esas cámaras te estás usando vos? ¿Para qué? ¿Te sirven, no te sirven? Sí, en realidad yo te diría que ya lo somos, porque ya llegamos a las 5.700 cámaras en toda la ciudad. La que miramos todas. Nosotros ahí hay un convenio firmado con la provincia en donde hay cámaras que son municipales y cámaras que son provinciales, pero tantos ellos, o sea, la provincia en el 911 como la municipalidad en el CIOR, pueden ver todas las cámaras, con lo cual esas 5.700 cámaras, tanto la provincia para materia de seguridad lo puede ver, y nosotros desde el CIOR, que es el Centro Integrado de Rosario, que es donde tenemos todas las cámaras y donde también está la base del 147, donde entran los reclamos, también monitoreamos ahí.
Nosotros estamos en un proceso porque muchas de esas cámaras que se están terminando de colocar tienen inteligencia artificial. Te iba a preguntar por eso, si el control va a ir más hacia una inteligencia artificial que humana, por lo menos con lo que tiene que ver con las cámaras. Sí, vamos hacia eso. Y no solamente el control que tiene que ver con el control vehicular, sino lo que estamos haciendo es todos los reclamos urbanos también tratar de monitorearlos con las cámaras. Por ejemplo, un basural, los contenedores, cuando alguien tira basura fuera de los contenedores. Estamos trabajando... A ver, la inteligencia artificial, ¿cómo funciona? Uno tiene que generar algoritmos para que eso tire una alerta. Claro. Exacto. Entonces, como que se entrena la inteligencia artificial, hay que agarrar muchas imágenes de las situaciones que uno quiere que salte como algoritmo y ponerla en el sistema, y eso genera el algoritmo que tira de nuevo el alerta cuando está sucediendo. ¿Se usan o se van a usar más de manera preventiva o más para esclarecer cosas? Las dos cosas. Hoy, la verdad, es más para esclarecer cosas que en forma preventiva. Con la inteligencia artificial queremos ir hacia lo preventivo. Claro. Nos tira una alerta, poder actuar en el momento. Digo, ¿cuál es el impacto en la convivencia del consumo de droga? Repito, como lo planteaba antes, no estoy hablando de la violencia más visible, que fueron los homicidios, los asesinatos, sino la convivencia. Los barrios, si hay barrios más complicados por esa situación, y qué problemas de convivencia genera. A ver, nosotros estamos viendo una situación que nos preocupa, el tema del consumo. Primero, por un lado, decirte que nos estamos encontrando con muchas personas en situación de calle, producto del consumo. Personas que a lo mejor son excluidas de su ambiente familiar, de su casa, precisamente por una cuestión de consumo, porque ya la familia no puede controlarlo, no puede manejarlo y lo termina expulsando del seno familiar. Esa persona termina en la calle. Y lo que genera también esa persona, porque a lo mejor después de eso genera de que vaya a dormir a cualquier lugar, genere algún robo para poder conseguir plata para el consumo, o muchos de ellos terminan trabajando de cuidacoche en algún lugar. Bueno, eso se está viendo, hay un crecimiento y sobre todo una franja de edad de unos 25 a 40 años. Se está notando mucho, la verdad que un poco lo venimos hablando con las áreas sociales, lo notamos. Y por otro lado, los problemas que terminan en la convivencia por ahí, en la pelea diaria con el vecino, con el que tiene al lado, precisamente porque por ahí pierden sus cabales, y bueno, y terminan en una charla, terminan en una discusión y termina con no sé, o una agresión o denuncias cruzadas por alguna otra cuestión. Pero la verdad que es un tema que nos preocupa. El municipio lo está atacando fuertemente, ha abierto en todos los distritos lugares para poder, a través de la Agencia de Control de Consumo, digamos, para poder trabajar la temática. Pero bueno, es un tema que creo que es un tema que se viene a nivel mundial, ¿no? Y bueno, hay que ponerle el ojo. Esto que estás diciendo es un problema nuevo, por lo que veo. Cosa. ¿Hay alguna otra cosa que vos estás viendo, decirte, ojo con esto que está empezando a complicar? ¿Algún otro problema nuevo? Sí, el otro tema es las deudas por temas juego. Eso ¿sí? se está dando mucho, incluso hasta gente que ha perdido la vivienda por deudas, eso se está viendo. Y después, otra de las cosas que es un poco preocupante, que también el gobierno provincial ha tomado fuertemente medidas, incluso ha sacado una app, es el juego que tienen los menores, que apuestan online. Bueno, eso también se está viendo un montón y hay una preocupación de los padres, se da mucho en la escuela, surge ese tema y bueno, es algo que incipiente pero que está cada vez más fuerte. Últimas preguntas. De todo lo que hablamos y de lo que no hablamos, ¿qué es lo más difícil de controlar? ¿Qué es lo que te resulta más complejo? No, yo creo que cada uno tiene su complejidad. Uno después también ve que las grandes ciudades tienen ese problema. Claro, si uno puede viajar y tiene la suerte de ir a algún otro lugar,
más o menos todas las ciudades tienen la misma complejidad. Nosotros la otra vez tuvimos una reunión con... ¿Tenés una ciudad modelo que vos decís, che, esto la llevan bastante bien? Yo creo que cada uno tiene sus problemas. Sí, tal cual. Nadie tiene resuelto todo. Es muy difícil también tener resuelto todo. Y sobre todo en materia de control, es muy difícil, porque a lo mejor una cosa que acá en Argentina no se ve, en Europa es otra problemática. Entonces yo creo que cada uno tiene su complejidad. Pero me parece, digamos, es mucho... En materia de infraestructura, de equipamiento, bueno, de cámara veo que evidentemente sí. ¿En el resto de las cosas estamos bien o nos está faltando algo? No, a ver, primero, el tema cámara creo que fue una inversión muy fuerte y se orienta mucho a eso. Lo que vos me preguntabas hace un rato, el tema, bueno, se utiliza en forma preventiva o para esclarecer hechos. La verdad que con esta herramienta ahora, de tener tantas cámaras, de tener inteligencia artificial, es avanzar hacia lo preventivo. Y por otro lado, nosotros hemos venido, en esto el intendente ha sido claro, fue reforzar las áreas de control, con lo cual nosotros tuvimos 85 agentes nuevos, que no fueron ingresos a la planta permanente, sino fue una selección interna desde la misma planta, pero sí fueron más inspectores en la calle. Y por otro lado también hemos tenido compras de vehículos hace unos meses atrás, con lo cual se ha generado un equipamiento para que las áreas puedan trabajar más fortalecidas, y un poco apuesta a eso el intendente, pero teniendo esto también, utilizando mucho las tecnologías nuevas, lo que hoy nos da, que antes uno no lo tenía y que lo tenía que suplir con el inspector. Nosotros ahora hay muchas cosas que a través de la cámara, de las tecnologías nuevas, podemos incluso, con también en esto ser claro, digamos, cuando se hizo la modificación del Código de Convivencia, se han implementado también, se han puesto institutos dentro del Código, que es la denuncia ciudadana, que un vecino pueda denunciar a través con una prueba, que simplemente la prueba puede ser un video, puede ser una foto, y a través de eso generar una sanción. Bueno, esas cosas van también cambiando conducta y, como decíamos antes, es generar una cultura del respeto y de convivencia en la ciudad. Con lo cual tenemos más herramientas. No solamente creo que la herramienta pasa por la inversión, sino también por utilizar las herramientas tecnológicas que hoy hay. Esta sí es la última. ¿Qué es lo más insólito que te ha tocado vivir en la gestión de control y convivencia? Insólito, a ver. Algo que vos decís, esto no puede ser, que me esté pasando. No. O algo que hayas visto que vos decís, me resulta muy, muy raro, porque me imagino que todas las mañanas te sorprenden cosas nuevas o inesperadas, pero están dentro de un rango. Pero a lo mejor hay algo que te llamó mucho la atención. No, a ver, hay... Sobre todo las explicaciones son insólitas. cuando vos tenés, no sé, un inspector que va a labrar un acta por una cierta infracción, y los argumentos o querer justificar esa falta, bueno, muchas veces son muy graciosas, pero no sé, de esa tengo miles de anécdotas, ahora no me acuerdo ninguna, pero pasa más por eso, por las explicaciones. Bueno, y después, a ver, algunas situaciones sí que nos han pasado no sé, en un control de alcoholemia, una persona ve el control para el auto y no se quiere bajar y se queda ahí, se quería quedar a dormir y no había forma de bajarlo, hasta que, bueno, el ingenio de los inspectores le dijeron, vení que quiero charlar con vos, corrí un poquito el auto, y cuando corrió el auto, ahí lo bajaron y le hicieron el alcoholemia y le dio positivo. Bueno, son esas anécdotas que van pasando en los operativos, en las infracciones, más que nada. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y todas las explicaciones, por supuesto. No, por favor, gracias a vos por el espacio. Bueno, espero que les haya resultado interesante la conversación, seguramente sí, a mí me resultó muy atractivo, porque es una cara del control que uno a veces pasa por arriba, ¿no? Es un área muy amplia además. Nos volvemos a ver en la próxima, si no les parece una mala idea. Gracias, chao.